la parte de tratamiento métrico y sistemas de medida. Tiene un reto muy hermoso que es enamorarnos hoy de la matemática y de la salud y la educación matemática. Entonces, él se va a dirigir a contarnos un poco de qué consiste o qué programa o cómo se desarrolla esta parte de la matemática, cómo la ha desarrollado. Y también nos va a mostrar una experiencia, grado sexto y séptimo, en la que nosotros vamos a tener la oportunidad de discutir conjuntamente con él todos los elementos que nos aporta la matemática y que en nuestras clases también son importantes tenerlas presentes. Bienvenido, muchas gracias por participar. Sí, muy llamado. Bueno, ahora ya empezamos. Les voy a regalar inicialmente dos cosas. Lo primero es que una pequeña actividad. Lamentablemente tenemos solamente 2 horas, ya no tenemos, ya es 1 hora y 45 tal vez. Entonces les voy a regalar inicialmente esta separata que sacamos a raíz de los 12 años de la Red Latinoamericana de Matemática. Aquí ustedes van a encontrar la dirección en la página web, el portal que ya tenemos allí. Y de igual manera, pues los invitamos también a mirar la revista latinoamericana de matemática, empezada por Pugliese. Tiene 8 años ya la revista. Y pues aquí podrán ver diferentes investigaciones que se han publicado, artículos de reflexión, artículos de revisión bibliográfica. De igual manera, pueden allí llegar al repositorio de la página y van a encontrar tesis doctorales, tesis de maestría, tesis de pregrado, artículos, libros, capítulos de libros, etcétera, que van a mostrarles a ustedes un panorama mucho más amplio. Digamos que apenas lo que yo pretendo hoy es dejarle una especie de veneno en la mente, que procuren por lo menos buscar un programa en no matemática. Tengo que decirles de salida que desde el programa en no matemática nosotros partimos del hecho de que no existe una sola matemática. Y al asumir esa posición de carácter política, estamos tratando de que la educación matemática sea incluyente de otras formas de pensamiento matemático. Entonces, también tienes derecho a hacer esto. Entonces, vamos a hacer una cosa. Creo que es válido que también esta clase de hoy tenga una extensión, en el sentido de que si consideran prudente mantenernos en contacto, de que le podamos servir de apoyo, de que podamos sugerirle grupos de investigación, personas que están haciendo tal vez trabajos o proyectos o ideas o experiencias similares a las que ustedes pueden estar llevando en sus clases o que deseen elaborar. Podríamos aquí entonces tomar los datos, correo electrónico y decir la ciudad o el municipio de donde provenga. Entonces me parece a mí eso fundamental. Usted puede
inscribirse a la Red Latinoamericana de Etnomatemática. Aparecerá como miembro de la red, y en el momento en que usted se inscriba a la Red Latinoamericana de Etnomatemática, ya en el mundo hay alrededor de unas 1.400 personas. En toda América Latina más o menos hay unas 13 o 14 coordinaciones por país. Y no hemos querido cambiarle el nombre de Red Latinoamericana a pesar de tener, por ejemplo, un coordinador en Angola y otro en Grecia. También consideramos que es meramente una posición de carácter político mantener la palabra latinoamericana. Entonces, usted al inscribirse allí, pues usted da su correo electrónico y continuamente cuando llegue la información se distribuye inmediatamente de forma automática hacia su correo. Entonces, esa información es un flujo muy continuo. Y también tiene usted la posibilidad de cargar información en la página. Bien, yo espero que pueden ver aquí todos. Hay mucho reflejo. Sí. Entonces, no sé si se acercan un poquito. Creo que de pronto si se acercan. Acérquense un poquito mejor. Entonces, aquí también hay mucho reflejo. Pero yo voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo. Entonces, ¿qué pretendo yo hoy? En el formato que me pidieron inscribir a la clase, quiero establecer unos obstáculos. Pues yo tomé este tema del pensamiento métrico y sistema de medida en el séptimo, pero también viene allí que aparece la palabra secundaria. Yo soy profesor de la licenciatura en matemática de la Universidad del Atlántico, es decir, donde estamos formando a información inicial de maestros para matemáticas. Y específicamente, pues ellos están digamos, como su campo de acción, pues todo lo que tiene que ver con el hospital. Entonces, digamos que la mayoría de las investigaciones que hemos hecho, tanto con trabajo de campo y en el aula de clase, tienen que ver precisamente con este tipo de pensamiento que aparece allí en la programación. Por eso también les coloqué aquí una pequeña actividad que ahorita se lo voy a explicar, y con esa actividad ustedes van a ir pensando en esa actividad y al final vamos a abrir un corto tiempo allí para discutir qué fue lo que se hizo. Y vamos a mirar las diferentes opciones de resolver esta actividad. Entonces, pero yo también quiero mostrarle otras cosas que hemos venido haciendo al interior del grupo de investigación Horizontes en Educación Matemática. Es un grupo que está clasificado por Conciencia, tiene su sede allá en la Universidad del Atlántico, y al grupo hay diferentes semilleros de investigación, y entre ese semillero de investigación está uno que se llama Diversidad Matemática. Precisamente hoy, que se cierra el 16º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa, están 5 grupos presentando sus avances o sus resultados finales por medio de póster o de comunicaciones breves de lo que se ha hecho aquí. Entonces yo voy a presentarles, voy a tomar como base el segundo capítulo de un libro que me parece clave leer. Esos son de esos libros que cuando ya uno está como en la víspera de la muerte, que le preguntan, ¿y qué libro tú te leíste? Uno puede decir, no, yo me leí el libro de Alan Bishop, Enculturación Matemática, la educación matemática desde una perspectiva cultural. ¿Cómo se llama? Enculturación Matemática, es la versión de todo inglés. Enculturación Matemática, y aquí está. Enculturación Matemática, la educación matemática desde una perspectiva cultural. Este tiene una edición de 1999 y hay un libro que editó también el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle en el 2004, también del mismo autor. Entonces yo tomo el segundo capítulo como base para partir como de un marco teórico internacional, pero que tenga básicamente el tronco aquí en Colombia. Le digo Colombia y no solamente el Atlántico, Barranquilla, porque el panorama que les voy a mostrar es de diversas investigaciones que hemos hecho en el país.
y de cómo esos resultados pues los hemos propuesto en el aula de clase con los muchachos, con los niños, etc. Entonces, este segundo capítulo tiene que ver precisamente con las actividades relacionadas con el entorno y cultura matemática. Veremos eso, actividades relacionadas con el entorno y cultura matemática. Alan Bishop dice que hay 6 actividades. Esto es, digamos, el formato del evento, momento 1, generando expectativas. Yo creo que en el momento en que usted ve en el título, esa expectativa se crea inmediatamente. Entonces, vamos a ver si esa expectativa, que seguramente hace parte de un contrato didáctico, se puede cumplir aquí. En momento 2, la clase en acción. Estamos aquí en acción. Momento 3, compartiendo y reflexionando sobre la clase, y para recordar y cierre. Entonces, me parece prudente que hagamos una breve presentación de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tenga voz en este sentido, pero hagámoslo de la siguiente manera: nombre, institución, en qué grado está enseñando y de qué ciudad y municipio proviene. Rafael Fragoso, matemáticas y física en el grado 13 y 11. ¿De dónde viene, no? De Agustín Codaza. Ok, del Cesar. De la Carolina Beltrán, siglo XXI, Socorro Santander, básica primaria, segundo quinto. Adel Rodríguez de Girardot, Luis de Peña, física y química, décimo once. También pertenece a la Comisión de Investigación. ¿De cuál municipio, perdón? Yusaida Grisales, soy rectora de la institución educativa Jovita Santa Coloma de Tuluá Básico. Wow. Liliana Berrío, docente de matemáticas de grado séptimo, tengo dictadura. ¿De dónde? De dictadura. Mercedes Mena, vengo del departamento de Grupo, municipio de La Trajo, y estoy en los grados 6 y 7. Nancy González, departamento de Chocó, municipio de grados 6 y 7. Olga Marles, vengo del Parlamento de Chocó, municipio de Medio Cabo, trabajo en matemática y física de sexto a 11. Claudia Lorena García, directora de la institución educativa María Céspedes, Teresa Ruiz Galindo, vengo de Magallanes, con matemáticas y los grados 9, 10 y 11, estadística y geometría en 7 y 8. Saúl Fernández, vengo de Magallanes, trabajo matemáticas y física de sexto, 10 y 11. Mi nombre es Verónica Hidalgo, vengo del municipio de Río Tucumán, titular de matemáticas, con el grado de 10. Buenas tardes, mi nombre es William Santamaría, yo soy profesional del Ministerio de Educación y en este momento desempeño el rol de formador en el programa Todos Aprender para el Departamento de Risaralda y Cartago. Ángela María Correa, yo trabajo con el Ministerio de Educación en el área de calidad y en este momento estoy haciendo la relatoría de la clase. Lina María Muñoz, formadora del programa de San Aprender, segundo formadora de Muy buenas tardes, mi nombre es Neymar Sechiaro, soy directora de calidad de la Secretaría de Educación del Departamento de Cartagena. Cecilia Navarro, coordinadora de calidad, Secretaría de Educación Santa Marta. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Rojas, soy docente de Ciencias Naturales, Química de básica secundaria y media, aquí en Bogotá. Mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Micán, soy de aquí de Bogotá y docente de matemáticas de sexto y séptimo. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Elisa Miguel Martínez, soy docente en el área de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, también tengo colegas. Su nombre, colegio y de dónde viene. Grado que está haciendo. Soy de Bogotá, me llamo Adrián
Rodrigo Suárez Martínez. Estoy haciendo el grado sexto en el Colegio Madre Paula Montal. ¿Cómo te parecen las matemáticas? Mire, Ese es el profesor, ¿no? tenemos entonces aquí como segundo punto la tarea de salida, así por colocarle un nombre. Yo le pasé a falta acá. Pasé esta hojita y simplemente llamamos esto la tarea de salida. Consiste en esto, ir pensando para después analizar cada una de sus estrategias, de su forma de realizar esta actividad. Y es que tenemos aquí una superficie irregular. ¿La ven aquí claramente todos? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es colocar dos puntos sobre esa superficie, como ustedes ven aquí. Dos puntos. Vamos a ver si de pronto... ¿Qué tal? Está esa superficie irregular. Y la idea es colocar dos puntos. Vamos a colocar dos puntos. Pero esos dos puntos tienen una propiedad. Que al pasar una línea recta por allí, ¿sí? se va a formar un ángulo de 180 grados. Y además de eso, pues que sea paralela a esta superficie que ustedes ven. Entonces, recuerden que esto es tierra, es como aquí terreno irregular, y tenemos una línea imaginaria allá adentro, que lógicamente pues, se va a formar aquí un paralelismo con respecto a esto. Pueden olvidar esto si lo desean, pero lo importante es esto. Lo que hay que hacer entonces es, primero explique su método, cómo hizo eso, cómo ubicó esos dos puntos, y lo segundo, cómo le enseñaría eso lo que usted hizo a sus estudiantes esta situación. Y no importa que sean de primaria, ustedes me dirán allí, pero es que ahí aparece 180 grados, y eso lo estamos viendo es a partir de tal grado. No. Entonces obviemos el tema de los 180 grados. Ustedes saben muy bien que yo puedo quedarme, por ejemplo, con el concepto de número natural e irlo trabajando progresivamente a medida que va avanzando la formación escolar de los estudiantes y van apareciendo o metiendo allí propiedades que, dependiendo de ese nivel que está, pues usted va trabajando como tal, hasta crear un concepto de número natural. En este caso, pues se está pidiendo esta actividad y posteriormente vamos a analizar eso. Yo creo que estoy cometiendo aquí un error didáctico tremendo, porque lo estoy poniendo a pensar mientras tanto yo voy exponiendo. Entonces no sé si se pueden concentrar en las dos cosas, pero mientras vamos aquí analizando esta clase, pues ustedes de vez en cuando por el rabillo del ojo van a ir echándole mente a esta actividad. Mi primera sugerencia es buscar a estos tres autores para mirar una conceptualización sobre el programa etnomatemática o etnomatemática. El primero de ellos es el que se considera a nivel internacional el padre de la etnomatemática, Huiratán de Ambrosio. Paulo Guerre, lamentablemente murió el año pasado en Maputo, Mozambique, y Alan Bishop, que es el que he tomado hoy como referencia para mostrar estas 6 actividades que considera Bishop como universales y que generan pensamiento matemático. Y que todos lo hacemos. O sea, cuando... ¿Cómo es tu nombre, perdón? Adrián. Cuando Adrián me dice, es que a mí la matemática es una cosa que como que no me cuadra, no me cae bien. Adrián va a ser el mejor juez para ver si Bishop tiene la razón. Si Bishop está diciendo que todos nosotros somos capaces de hacer 6 actividades y que esas actividades generan pensamiento matemático, con la forma en que se involucran para resolver problemas en la cotidianidad o con la relación que tenemos nosotros frente a nuestros entornos socioculturales. Tengo que decirles que la etnomatemática no hay que entenderla como la matemática que producen las comunidades indígenas, pero la incluye. De hecho, en toda Latinoamérica
cada vez que emergieron trabajos de etnomatemática, en algunos casos sin que los autores lo supieran, era sobre otras formas de contar, de medir, de analizar, etcétera, por parte de las comunidades indígenas. Mucho nos tienen que enseñar las comunidades indígenas, pero también hay otras prácticas que para resolver los problemas que emergen cotidianamente es necesario pues aplicar pensamiento matemático. Esta es la página de la Red Latinoamericana de Matemática, y entonces allí podrán buscar esa dirección, y créanme que van a tener muchos recursos disponibles para vincular el tema del programa de matemática en sus clases. Y esta es la revista, aquí lo vean que ahí en las separatas, no le pase aquí. Ahí está www.etnomatemática.org, y entonces allí van a encontrar los diferentes links. Bueno, eso es para trabajar un ratito y buscar, etcétera. Van a encontrar los coordinadores, incluso pueden hacer búsquedas selectivas de las personas que están vinculadas en Colombia, etcétera. Entonces, ahí está la revista con más de 100 artículos ya publicados. Entonces Bishop dice, mire, hagamos una búsqueda de similitudes, pero partamos primero de una pregunta. ¿Desarrollan matemáticas todas las culturas? Sí. ¿Por qué será que hay algunos matemáticos que dicen que eso otro, que se parece, no es matemática? Ahorita que pierdan la timidez, entonces seguramente vamos a ir participando. Miren lo que dice Alan Bishop. Las matemáticas son un producto cultural. Él considera que aparece un conocimiento simbolizado a partir de las actividades que se involucran grupos de un subgrupo de una comunidad frente a un proceso, sea de coexistencia o de trascendencia. Es decir, cuando aparece la actividad. Ahorita vamos a aclarar un poco más esto. Este tema está orientado a las actividades y procesos que conducen al desarrollo de las matemáticas. Y Bishop, analizando una amplia bibliografía en todo el mundo, él considera que hay 6 actividades que generan pensamiento matemático. Las más documentadas de estas 6 actividades son contar y medir. Y vuelvo a insistir, estamos mirando esto desde una posición transcultural, en el sentido de cómo cuentan los grupos culturales. Ante una pregunta, por ejemplo, ¿cuántas formas tienes tú de contar? Sería prudente que cada uno de nosotros allí mentalmente diga, cuántas formas de contar tiene usted. Hay un libro de Gimli, eso seguramente lo van a... De hecho, hace poco en Australia acaban de formar un centro de investigación, el centro de investigación Gimli, que pudo establecer más de 500 formas distintas de contar en África. Y son sistemas de conteo que tienen diferencias significativas con respecto al que a nosotros nos llegó. Entonces tenemos la actividad de contar, de medir. Todo el mundo, Adrián, es capaz de medir. Yo, por ejemplo, podría preguntarles ¿cuál es la distancia que hay desde aquí hasta esa puerta? ¿Qué haríamos? Si no hay un metro, entonces no podemos. Por ejemplo, los pasos, el albañil tiene el paso largo, ¿verdad? Ella se va de cuarta en cuarta hasta allá. Rafa, ¿cómo se va midiendo hasta allá? Como medio cigarrillo. Medio cigarrillo, por ejemplo. Hay una típica medida. No, ¿cuánto? ¿No sabes? ¿Para dónde vas? ¡Ve para la finca de Mario!
¿Y eso cuánto queda? ¿A tabaco y medio? A 3 tabacos. O a 3 tabacos. Pero resulta que esas cosas, que la vemos a veces con cierto jocosidad, cierto chiste, tiene una lógica interna. Tiene una lógica interna. Ese señor José que va en ese burrito, no está fumando, por ejemplo, así. Pues si fuma así, es una cosa desesperada. Tampoco va a fumar así. Y a media hora no creo que se lo vuelva a llevar. El señor José, por un hábito, por un costumbre, ya tiene interiorizado un patrón de cada tanto se lleva el cigarrillo a la boca. Y ese patrón está asociado con el paso de su burrito. Sin las dos cosas, sería muy difícil que pudiera decir está a tabaco y medio, como dijo Rafa por ahí. Entonces, localizar es otra de las actividades y tiene que ver con las formas de orientación espacial. Y ahorita, para la gente de Chocó, les traje una actividad que es una investigación que tuvimos la oportunidad de hacer allá en Buenaventura, La Bocana y Punta Colada. Y también en la costa Caribe. Aquí está casi todo el país representado. Las actividades de diseñar. Yo voy a ir también mostrando ejemplos y voy a mostrar protocolos de investigación, resultados que tenemos, cómo hemos llevado eso a los salones de clase, etc. Formas de jugar. Otra actividad que considera Bishop es una actividad que genera pensamiento y específicamente por las reglas que tiene inherentes. Hay juegos más complejos que otros, sin duda alguna. Y las formas de explicar, de organizar lógicamente nuestro discurso. Y ahora también yo prácticamente traje ejemplos de todo esto, porque me preocupa es cuánto tiempo llevo ya. Entonces voy a ir mirando rápidamente todas estas diapositivas y yo considero que una de las actividades más documentadas en el mundo es la actividad de contar. Y entonces, la necesidad de contar de un grupo va a depender precisamente de unas condiciones de carácter social o de unas condiciones que establece la misma práctica, la misma actividad. Hay un eufemismo por allí, también como otro chiste, que ciertas comunidades cuentan hasta 3 y de ahí todos lo llaman muchos. Ustedes sabrán que las formas de conteo están muy ligadas, en un principio estuvieron muy ligadas a los procesos de la agricultura. Y todos esos productos generan cantidades discretas, no son cantidades continuas. Y cuando es muy abundante el producto, por ejemplo, como el arroz, aparece entonces el bulto. Y el bulto ya es otra cosa distinta, por lo cual usted puede establecer un control de esa actividad. El mismo tema del café, aparece el bulto. ¿Por qué aparece el bulto? ¿Por qué aparece la canasta? ¿Por qué aparecen ese tipo de objetos o de patrones que me permiten a mí poder tener un mejor control? Precisamente por eso. Entonces, fíjense que el tema del conteo también genera palabras especializadas. Palabras especializadas. La matemática escolar tiene palabras especializadas. Cuando usted dice 2 y hace así, que por cierto no es el signo usado en el tablero, es una palabra especializada. Dependiendo del autor es complejo incluso de definir el 2, pero el 2 va a ser esa cardinalidad de cualquier conjunto que tenga 2 elementos. Entonces por eso yo puedo decir que aquí hay 2 mujeres, pero también puedo decir que aquí hay 2 objetos. Ellos se pueden colocar en relación allí en un conjunto. Y esa cardinalidad es el que me permite a mí establecer un término especializado que me permita a mí determinar cuántos elementos tiene ese conjunto. Entonces, aquí le hablaba de un autor, Lancy, y Lancy en Papúa Nueva Guinea pudo establecer 225 sistemas de contar distintos.
nuestro sistema de conteo que está en base 10 es distinto a muchas de estas otras formas. Por ejemplo, un tipo 1 de sistema de conteo basado en nuestro cuerpo, las medidas antropomórficas, y que en cierto momento nos prohíbe cuando estamos aprendiendo a multiplicar. Pero, ¿cómo es el nombre suyo? William. William, dígame rápidamente cuántos meses hay de marzo a septiembre. 10. Sí, ¿por qué? ¿Por qué recurrimos nosotros a la mano? He aquí, yo no sé si llamarlo el objeto arqueológico viviente de la calculadora. Pero aquí está. Y esto es tan potente esto, que me permite hacer una cosa de mucha confianza, que es la relación biunívoca, o la relación 1 a 1. Entonces ya el meñique no es meñique, sino que es enero, marzo, febrero, me vuelve el dedo, enero, febrero, marzo. Otro, por ejemplo, que se ha visto el tema de los 31 y cosas por el estilo. Pero el profesor en algunos momentos lo prohíbe. Pero al ratico le preguntan, ¿cuánto hace falta? Y entonces la profesora. Y entonces, a veces hay una afirmación muy curiosa. Le dice la profesora al niño, no use los dedos. Y te voy a enumerar 3 razones muy importantes de por qué no. Primero, no debes hacerlo. Entonces, ese video me parece a mí increíble. Y la profesora no se da cuenta de la contradicción que está haciendo allí. Entonces son medidas antropomórficas. Y que cuando yo le pregunté a ustedes cuánto hay de aquí a la puerta, por aquí alguien, busquemos el metro, la cita métrica. ¿Sí? Es una medida estandarizada que nos da muchísima confianza, pero también existen otras formas, otras alternativas. Sistemas que emplean piezas como por ejemplo varillas. La base numérica suele estar entre 2 y 5. Bueno, hay muchos ejemplos del tema de las muecas, el tema de cómo uno hace, por ejemplo, el mismo profesor de matemática, hay también una grabación del profesor haciendo una votación en la clase y no va marcando, por ejemplo, ¿cómo es que normalmente se va marcando los votos? Entonces aparecen los palitos y por lo general aparecen como 2 formas, 1, 2, 3, 4 y miren cómo es el 5. Ese es el 5. ¿Sí? ¿Se ve eso? Es un 5. ¿Sí? Ese es un 5. Y entonces viene el cuadradito con la diagonal. Otros 5 por allí. ¿Y cuántos más 5 seguramente habrán por allí? Bueno, eso, cada región va construyendo eso. Bases mixtas, por ejemplo, en una oportunidad que tuvimos de estar allá en el resguardo de Juan Díaz, en el Cauca, profesores que mostraban cómo su sistema numérico llegaba, por ejemplo, una palabra asignada para esa cantidad de 1 hasta 5 y el 6 era un número compuesto conformado con la palabra del 5 y el 1. Entonces, sistema de base 10. Bueno, este trabajo está siendo continuado desde el señor que les dije, Bill Lynch, y ha documentado más de 500 formas de contar. Más de 500 formas de contar. Y en algún laboratorio muy pequeñito que hicimos, le dijimos a la gente, enumere las formas de contar que usted tiene en estos momentos en su mente. Y empezaban, era como 1, 2, 3, 4, 5, y escribían 1, 2, 3, 4, 5. Pero él, en África, se pudo dar cuenta de que habían 500 sistemas de contar. Y cuando uno ve esto, pues se da cuenta que la gente en la calle, en las actividades, etcétera, está contando de otra forma. Lo que les hablaba de los cuantificadores, por ejemplo, aparecen palabras numéricas y coloca el caso de la palabra gemelo. Trate de explicar lo que quiere decir gemelo, y aquí hay una forma. Aparece 2 niños nacidos del mismo parto como consecuencia de la partición de un solo óvulo. Pero la palabra gemelo como tal es una palabra especializada que a usted inmediatamente le evoca una imagen. ¿Sí? Bien.
Sí, sí. Pero sale una al principio y después que salgan todas al mismo tiempo. Bueno, fíjense que hay una cosa muy particular. Bueno, también podemos precisar que los números se anotan de muchas maneras. El quipu, tal vez algunos han trabajado con el tema del quipu, como los incas iban, el quipu Camayo iba llevando allí su contabilidad para el Inca, y eso al Inca le permitía con su consejo allí de asesores determinar qué regiones tenían cierta producción, cuáles necesitaban ciertas cosas, y había un cuarto lleno de quipu, y eso podría establecer tipos de cultivos, de riquezas, etc. Mediante muestras, jeroglíficos, haciendo nudos, etc. Contar está asociado con la precisión, pero a muchas culturas o comunidades de práctica no les interesa, por ejemplo, nuestra precisión. Cuando yo digo nuestra precisión, no quiero decir que nosotros seamos así, sino que a nosotros, digamos, nos moviliza una matemática que tiene un origen cultural. Cuando los españoles llegaron aquí, usted analiza el diario de Colón, por ejemplo, lo que tuvo la oportunidad de analizar Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina, y ve cómo en las dos primeras palabras, la palabra que más se repite es oro. Ese es el interés de ellos. Pero ellos también llegaron no solamente con la unificación de un solo Dios, sino que también llegaron con una lógica. Y esa lógica, por ejemplo, caso como el que le pasa en la Biblia a un indígena y el indígena simplemente la deja caer, y la decisión del comandante de ese momento es matarla. Esa lógica es la base, y no quiere decir que nuestra matemática sea criminal, sino que esa lógica opera en ese momento. Pero para este indígena que deja caer la Biblia, era otra lógica, no conocía ese objeto. Muchos indígenas, por ejemplo, cuando llegan a la playa, los españoles, algunos de ellos le tocaron la espada y se cortaron. Entonces, uno nota allí otras formas de interpretar el mundo, otras lógicas que operan en las formas sociales de las personas. Entonces, nuestro sistema se ha preocupado mucho por construir números muy grandes, pero muy grandes. Uno sabe que nuestro sistema de conteo es infinito. Y sabemos eso, pero no tenemos palabras para asociarlas a esa cantidad. ¿Cuál es la palabra que tú conoces del número más grande? N veces. Le dice infinito. ¿Será que son números? Si yo le preguntara, no por algo general, algo tal vez incluso que aborda el tema filosófico, sino por ese valor, un valor posicional. Deme un valor posicional. Trillones. No, pero mire lo que usted está haciendo. ¿Sí? Y ante eso hay que ser muy sensible. Ella está haciendo millones, trillones. Me habla más este gesto que las dos palabras que usted utilizó. Pero ¿cuál es el número? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que ustedes conocen? Millones, trillones. Infinito. Muy bien. Pero también, ahora al contrario, vámonos para el nombre, la palabra. El más chiquito de ese lado. Infinito también por acá. Dame, o sea, no quiero que, bueno, no digas más infinito. Un valor que tú no puedas en la recta real. Y después viene y seguramente tú mismo te vas a corregir, pone otro cero y se va. Entonces, algunos grupos te dicen, ¿y eso para qué? ¿Cuál es la relación que tiene eso con nuestra vida? ¿Qué se puede contar? ¿Qué se puede contar? Todo.
Yo hoy, por ejemplo, cuando venía en el avión, no me había percatado que la silla 13 no existe. ¿Qué montarse en la silla 13 en un avión? Él dice ya, No la tiene. dice ya la mala suerte. Y entonces uno cree que no asocia las creencias religiosas de los grupos con la forma de contar. Parece ser de que no tuviera ninguna relación, porque la matemática es formal, acultural incluso dice uno. Pero no, la matemática en su base tiene una raíz tan pegada a los contextos. El problema es que esta matemática que nos trajeron es proveniente de una cosa licuada de muchas culturas. Y si usted ve el plano cartesiano, usted puede rastrear el plano cartesiano históricamente y encontrar por qué fue necesario hacer eso en un momento determinado, para responder a un problema de un contexto cultural específico. Cada uno. Usted la X, la Y, la Z la puede rastrear históricamente. Entonces, eso se fue acumulando y se convirtió en matemática. Pero usted sale por allí y también hay gente que está acumulando. No te van a ver. Entonces, mire lo que aparece aquí. En toda África existe esta preocupación de contar ciertas cosas en determinadas circunstancias. El 7, el 13 parece ser que tienen cosas extrañas. El 666. Me pasó el 6. Me pasó el 6. Es un super diablo. Entonces, el 666. O sea, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió? ¿Por qué el diablo tiene afinidad con el 6? ¿Y por qué no era 888? ¿O Dios con cuál tiene relación? El 7. Con el Con el 7. 7, con el 1, con el 3, no sé. Pero hay unas relaciones que comienzan a vincular los números con otra forma de pensar. Y uno podría decir de que está exento de esas cosas. Y no es así. Seguramente cuando comencemos a mirar nuestra vida, nuestras prácticas, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas cosas en nuestra forma de ser. Miren esto, localizar. Einstein estableció de que hay 3 tipos de espacios. ¿Son las 3? Entonces, no las palabras. Bloqueamos todas las tardes. Einstein clasificó 3 tipos de espacios. La matemática escolar por lo general privilegia uno, que es el espacio físico o espacio de objetos. Yo, por ejemplo, voy caminando aquí y tengo que hacer esto. Y tengo que hacerlo porque tengo aquí algo que me impide continuar hacia allá. No puedo salir como loco chocándome contra esa pared, contra esa puerta. Soy consciente que detrás de mí hay una pared. ¿Sí? Y ese es el espacio físico o espacio de los objetos. Cuando voy manejando, eso sí que hay que tenerlo cuidado porque un pangón a otro carro, si usted tiene el SOA de mango vencido, en fin, entonces es muy complicada la cosa. Pero eso es algo que la observación es fundamental y me delimita una forma de ser, de actuar, de comportarme. Espacio sociogeográfico, nuestra querida frontera, Rafa, que está haciendo su doctorado allá en Venezuela, ya toca ver por señales de humo. ¿Cómo va la cosa por allá? Está por Skype allí conectándose. Menos mal que ahora hay Skype, que antes pues, era muy complicada la cosa. Pero la frontera, ¿dónde está? O lo que algunas pandillas llaman también fronteras. Y esos sí fueron muy precisos con ese término, fronteras invisibles. Pero la gente actúa a partir de esas delimitaciones. Hay personas que, por ejemplo, van a entrar a este salón y hacen algo así. Se va. Y hacen y meten su cabeza de esa manera porque ahí hay una frontera. A pesar de que han abierto la puerta, saben que ellos no pueden entrar aquí y decir, por aquí está el señor José, no, aquí no está el juego. Esa forma de introducir la cabeza muestra una delimitación de este espacio. Y el espacio cosmológico. Todas las culturas se ha observado una representación del mundo.
Y nosotros pues nos dividimos en personas que creen, aquellas que no creen, otros que creen en otro Dios, en otros que creen en otras personas, etc. Pero hay una tendencia mayoritaria a establecer un espacio cosmológico entre el bien y el mal. Y un centro allí donde estamos nosotros. En la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, hay un mundo de 9 pisos, o 9 capas. 4, digamos, para el bien, 4 para el mal, una del medio donde coexisten todas las culturas indígenas de la sierra y los hermanos. Igual para ellos no hay límite entre Guajira, Magdalena y Cesar, para ellos es sierra. Sí, entonces por ejemplo, Igual fíjate, que los Guayú con Venezuela. fíjate, eso me parece a mí clave porque las comunidades indígenas tienen ese un arraigo muy potente con la tierra. O sea, cuando ellos deciden caminar a pie descalzo y sentir la madre tierra, ese es otro tipo de relación con el espacio geográfico. Y la delimitación que hay a partir de la línea negra, por ejemplo. La línea negra. ¿Sí? Y no de esa línea que De la línea podemos ver ahí en negra ese de la mapa. playa. ¿Sí? Ustedes le quitaron la línea negra. Entonces, esto, por ejemplo, las diferentes culturas se ven. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que últimamente, pues ya últimamente, hace un ratico, y fue posteriormente a esta clasificación del espacio, sale otro que es el virtual. ¿Sí? Y nos está tragando tremendamente. Y por ejemplo, cómo la gente puede incluso mover su cuerpo a partir de unos visores que les generan algunos estímulos. Hace poco por ahí en un centro comercial en Barranquilla vi cómo estaba la gente, simplemente se sientan en una silla, se colocan aquí unos visores y la gente va actuando de una manera extraña, pero eso es un mundo irreal. Pero también delimita en la mente otros espacios. Otros espacios. Entonces, miren, el tema de localizar está asociado a dirección, a orden, a finitud, a nociones geométricas. A nociones geométricas. Fíjense que esta literatura que aparece aquí de Lewis sobre esa historia universal, tradicional que nos han contado de cómo los pescadores se orientaban por medio de las estrellas, uno se podría preguntar si el pescador del Pacífico colombiano, que es la zona más lluviosa del mundo y que por lo tanto permanece de manera constante nublado, las estrellas les pueden servir para orientarse. También en la costa caribe, o en aquellos sectores de la Polinesia que también está muy despejado el cielo y claro, yo puedo ver tantas estrellas y no sé qué cosas y mirar por aquí y por ahí. Pero por ejemplo en el Pacífico colombiano, el color del mar orienta, porque puede mostrar la desembocadura de cierto río. Ese mapa mental que ellos tienen a partir de los sondeos que han hecho del mar, le permite establecer puntos de pesca, puntos de retorno, puntos de movilidad. El mar no solamente se lee o se orienta uno en el mar por medio de las estrellas. En Buenaventura, los pescadores del Pacífico en general nos han enseñado muchísimo frente a esa forma de orientación espacial. Cuando salen, por ejemplo, a pesca de viento y marea, varios días en mar adentro, en alta mar, y pueden retornar perfectamente. Incluso algunos con simplemente sacar la cabeza del canoa y mirar el comportamiento del mar, pueden determinar hacia dónde está pujando ese mar. Entonces fíjense, no es accidente que nosotros hablemos de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Podríamos preguntarnos por qué nosotros como grupo cultural tenemos esas palabras especializadas para orientarnos espacialmente, pero otros grupos no. Estos grupos de pescadores, por ejemplo, no la tienen. Y yo puedo determinar de que las personas que estamos muy arraigados en contextos urbanos, sí le hacemos mucho empleo a este tipo de palabras. Mucho empleo. Hay una aplicación, por ejemplo, que se ve del plano cartesiano,
y de hecho aparece en el libro del lenguaje de la matemática de Bill Barton, que vivió por allá en Australia. Yo decía, bueno, es que esta gente no se da cuenta, por ejemplo, de cómo están organizadas estas calles allá en Ciudad Bolívar, en Barranquilla, en todos nuestros pueblos, etcétera. Cómo están, por ejemplo, las vías de acceso a los palafitos, cuando llega la puja, cuando llega la quiebra, etcétera. O sea, cómo el plano cartesiano de esa manera tan lineal, me muevo 2 unidades hacia aquí, o 2 metros, 2 kilómetros, y luego subes o bajas 2 o 3 kilómetros. O sea, que mi mundo, mi barrio, mi sociedad está organizada de esa manera tan lineal. Pues no es así. Entonces la gente también ha construido, la comunidad ha construido otra forma. ¿Y cómo se construye eso? El profe aquí puede decir en un momento determinado del desarrollo histórico-cultural de esa comunidad una palabra y la comunidad la coge. O sea, no podemos estar creyéndonos que la comunidad habló. No, hay una palabra que la emite una persona. Y esa palabra cuando se emite, se siente que resolvió algo. Que resolvió algo en ese momento. La comunidad la coge. Y ya pierde los derechos de autor. No se sabe. Ya es de todos. Entonces la comunidad la hace de sí misma. ¿Sí? Hoy día en Arauco cuando dicen allí. ¿Dónde queda eso? Allí. Pero resulta que ese allí puede ser de aquí a ese baño, pero también puede ser allá donde está esa. Ahí yo vengo allí. Porque como camina tanto el allí, es bastante. Muy bien. Medir. Vertical asintótica para medir aquí a la boca. Entonces, se ocupa de comparar. Cuando usted está comparar, ordenar y cuantificar cualidades que tienen valor e importancia. Entonces, mire lo que aparece. El cuerpo humano fue tal vez el primer dispositivo que se usó en todas las culturas para medir. Mi cuerpo como referencia. Y es imposible, literalmente imposible desprendernos de nuestro cuerpo. La aviación utiliza a tantos pies de altura. Sí, o sea, cuando tú comienzas a hacer ese tipo de reflexiones, en la matemática ya está entrando en ti. Ya está haciendo el efecto. La matemática está llegando. ¿Por qué está llegando? Porque te comienzas a volver sensible a esas palabras, a esas formas de hacer, a esas formas de comunicar, a esas formas de pensar. 3 cosas: formas de hacer, formas de pensar y formas de comunicar. Vuelva a una pregunta que antes usted no pudo responder. Cuando dices que no podemos desprendernos de nuestro cuerpo, evidentemente medimos telescopio y microscopio. Y mucho de lo que hemos aprendido a nombrar tiene que ver con lo que alcanza a ver el telescopio y con lo que alcanza a ver el microscopio. Ahí están los numeritos pequeñitos y los numeritos grandísimos. Muy bien, gracias. Ya entró la Está entrando el veneno que comenté al principio. El gen en la brasa. Yo no podría decir, bueno, ¿será que se usa eso todavía? ¿En tela? ¿Será que todavía? ¿En qué? ¿En tela? ¿En tela? ¿Y cómo así en tela? Para medir la modista ya explícicamente. Dice, aquí tiene 1 metro, porque mide a cuadrando. Pero miren aquí en el cuello. Por ejemplo, ese es precioso. Si no hay un baño por ahí, no se mide los calzoncillos. Entonces, pero por ejemplo el tema del gen, el abrazo, el dedo y la yarda, la abrazada. Esta mañana, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo con los pescadores con cometa en bocas de ceniza. El pescado también lo cogen con cometa. Ahorita les voy a mostrar cómo es que lo hacen. Y esto es fundamental. Estas unidades de medida son fundamentales. Y hemos establecido 2 sistemas de medida que ahora pretendemos llevarlo al salón de clase y ya les voy a decir cómo es que lo estamos haciendo. Entonces miren, y hay muchas cosas que seguramente aquí que está gran parte del país representado. Entonces tenemos el dedo, ¿ustedes se acuerdan?
Pero también hay una cosa que me llama mucho la atención cuando el huevo queda simple. Cuando el huevo queda simple, aparece una palabra que a mí me gusta. La pizca. ¡La pizca! Pero la pizca parece ser que tiene múltiplos y submúltiplos. Sí. Sí. Eso, por ejemplo. La pizquita. La pizquita. Y ya comienza ahí el lenguaje según la entonación. Y eso se entiende. Pero si luego llegas a otro, te dije que echaba una pizquita. Pero es increíble. O sea, traten de hacer un listado. Tomen como referencia la pizca y se van a dar cuenta. Porque yo podría también incluir como un múltiplo ese poquito de sal que le he hecho al arroz. Yo no sé hasta qué cantidades de sal han empleado ustedes para salar, pero yo lo máximo que he utilizado es lo que saco con la cuchara para hacer el arroz. No, no es mentira. Pero la pregunta es, y ahí es donde está la riqueza de la etnomatemática. ¿Por qué si yo cojo, vamos a preparar un arroz para 4 personas? ¿Ustedes usarían la libra? Mucho. ¿Ah? Si comen mucho. Bueno, pero por ejemplo. Claro, ¿qué porción le vamos a dar a la persona? Bueno, entonces vamos a contar porque si no nos quedamos aquí toda la noche ahí con el que come más. Media libra. Media libra. ¿Cómo prepara usted media libra de arroz? Una taza más o menos. Empieza a hacer pocillo, entonces. Una taza, él dice una taza. Una taza. Allá en su región dicen pocillo. Por allá dicen tarrao. 2 tazas de agua. Calambú. 2 tazas de agua, una de arroz. Muy bien, aquí tenemos una. ¿Usted lo hace así? ¿Quién tiene otra forma? ¿Hacer media libra? Media libra. Ella dice, eso es una taza. Mira lo que ella hizo inmediatamente. Sí, ella no me quedó con lo que yo planteé. Media libra de arroz. Dijo, eso es una taza. La taza que ella se está imaginando. Y él vino inmediatamente y le reaccionó y le dijo, no, eso no es una taza. Él le vio el top del pocillo. Sí, él le vio la taza aquí en la cabeza. Él la vio y la corrigió. Pero eso no es una taza, es un pocillo. Pero hacen de otra manera, también hay otra manera, que se le eche el agua y cuando se le eche el arroz se coge la cuchara y se mide. Segunda forma. Entonces dice que ese es el agua que se ¿Usted sabe por qué pasa eso? ¿Ustedes se han preguntado por qué pasa eso? Yo no lo voy a decir. Otra forma ahí rapidito, otra forma rapidito. ¿Ustedes no hacen eso no? Al tanteo, dice la compañera, al tanteo. Estoy echando de pique y un sobate. Machado de grano en gran. Por cada grano 2 gotas. Un gotero ahí. No, mire, ahí hay algo que la mamá de uno le puede decir, te pasaste del agua. Se va a quedar sopudo. Masacotudo. Apastelado. Eso, una de las cosas que yo deseaba era que llegara muchos representantes de Colombia. ¿Por qué? Porque la riqueza es increíble. Pero en un salón de clase todo el mundo ya está identificado. Entonces, allá en su clase comienza usted a preguntar esas palabras y salen. Bueno, mire, resulta que eso se está empleando muchísimo. Muchísimo se está empleando. Albañiles, gente que trabaja con la madera, carpinteros, albañiles, gente que trabaja en las construcciones, nosotros mismos cuando es necesario hacerlo, en fin. El cuerpo nuestro aparece como esas medidas del codo, el pie, el palmo, en fin. Y allí en Papúa Nueva Guinea, que es un país muy rico en ese sentido, pues aparecen otras formas. Hay otros datos. Las personas miden por medio de una imagen mental cuadrada.
¿Cuánto hay de aquí a acá? 2 metros. Más o menos 3 metros. 2 metros. 2 y medio. 2 y 30. 2 y 31, dice aquí. ¿Cómo así? 2.30. 2 metros. ¿Por qué no atreven a decir 3? A ver, dice el cálculo. Por eso, pero explíquenme un Por el poco. patrón del metro que yo tengo ahí, eso no da para 3 metros. Tengo una representación mental del metro y lo comparo ahí. Incluso mentalmente estoy haciendo así. ¿Tú hiciste eso, no? Claro. ¿Usted hizo eso? ¿Usted hizo esto? Mentalmente uno va. ¿O de un solo golpe? ¿A golpe de vista lo sacaron? Mentalmente lo fueron llevando. Muy bien. También por experiencias previas, ¿no? de tener una regla o algo que tiene ese tamaño. Ya voy. Bueno, les pregunto. Es que la compañera aquí me hizo una pregunta que me desestabilizó. Me dijo, ¿tú vas a dar clases? Entonces, para poder que nos dé la riqueza, si tienen lo preparado, porque igual el tiempo, yo creo que encantar también ayudarse con eso, porque él está muy, o sea, todo lo que nos está compartiendo, pero si él tiene algo de clase preparado, pues no le da tiempo. Y nos gustaría que estamos aquí todas las lecciones, experimentar mucho eso. Fuera de eso, también está la parte de las discusión, mire, yo pensé en esto como la clase. Para mí estamos en clase. Perdón. ¿Qué es lo que no quería hacer? Bueno, yo no iba la forma tradicional por una sencilla razón. Al principio dije, yo quiero dejarle un veneno. Que ellos son los actores de sus clases en cada uno de sus contextos, que de hecho yo no conozco. Los profes que están aquí presentes sí. Y la idea es cómo pueden transformar esas prácticas de aula en los contextos que ellos conocen. Iba a decir que ella está en un problema de medida, cómo hacer la relatoría con respecto a tus propios... Ese es el gran problema. Yo te recomiendo que la propuesta que trajo el profesor Aroca, hay dos opciones. Una, que diga que no la entendí. Y dos, que preparó, no sé, una charla, una conversación, un conversatorio aquí, teniendo presente de que había una diversidad cultural y que no era posible establecer una cosa específica. Yo pienso que cada uno de ustedes, a medida que yo voy avanzando, se va imaginando cosas de su contexto. Y ese gesto me gusta muchísimo. Pero aquí viene una situación conflictiva que es lo que debemos venir explicando el sistema. Lo que califica son las pruebas saber y lo que está ahí. El informe, el reporte es lo que está ahí. Y lo que hace rica la clase es esto. El aprendizaje que nos llevamos de aquí no es de media hora. Es de todo un universo, de todo un tiempo. Desde que yo nací, vi todo eso reflejado en lo que tú estás explicando. Entonces, ¿cómo hace uno para desarrollar el pensamiento, el conocimiento y demás de la manera que lo estamos haciendo, rompiendo esquemas y aplicándole al sistema lo de las pruebas de la vida? Yo sé que tú estás muy preocupada de que hay que abrir el espacio para la reflexión. Yo creo que a medida que estamos avanzando, los profes están teniendo la palabra, en fin. Mi preocupación es que no nos dejes sin mucho de lo que preparas. Tienes todo eso previsto. Mi pregunta es, ¿cuál de los siguientes huertos prefiere poseer usted? Listo. Usted dijo depende. Aquí tengo las dos respuestas. Las dos que quería. ¿Por qué? ¿Usted quiere el pequeño? Listo, tres respuestas. ¿Por qué quiere el pequeño? Mayor control del huerto. Listo. Segundo. Mayor producción. Mayor producción. Tercero. Si lo tengo que trabajar, yo preferiría el pequeño. Comodidad. Si es para venderlo, preferiría el grande. Muy bien. Fíjese lo primero que respondió un campesino.
tiene agua. Y eso les transforma inmediatamente lo que ustedes acaban de decir. Prefiero el grande porque lo vendo más caro que el pequeño. Si no tiene agua. Y si el pequeño tiene un pozo que fluye agua constantemente. Entonces, Le vende al fíjense grande. que. ¿Perdón? Le vende al grande y ya le ha hecho. Muy bien, entonces es precisamente que la medida está sumergida en la vida económica y nos forma y nos pone a pensar de una manera. Y en el tema comercial también. Voy a apurarme para llegar a algo que seguramente te va a gustar. Miren. La actividad del diseño. Una nueva actividad que considera Alan Bishop genera pensamiento matemático. Todos somos capaces de diseñar y lo hacemos con nuestras clases de geometría, por ejemplo. Pero también hay otra forma de diseñar. Mire, los indígenas nahuacos, por ejemplo, diseñan esto. Y esto es la transformación de algo que, ¿quién se iba a imaginar de que en el pelo de la oveja estaban unas mochilas? Aquí hay varias ovejas, si ustedes se pueden dar cuenta, excepto la gasa que parece como que chica de gato. Pero esto sí es lana de oveja. Y entonces aquí, seguramente esto es una oveja, esta es otra oveja. La prima de la ovejita. Yo cuando transformo, por ejemplo, este papel que tengo aquí en un barquito, todo lo que involucré para construir el barquito, las medidas que tengo que tomar para hacer el barquito. Yo no puedo empezar aquí a la topa tolondra a hacer el barquito. Fíjense que hacer el barquito, todo lo que tiene implicado. ¿Cuál es el primer paso? La precisión de lograr la precisión y la técnica de lograr. Tengo que. Esta es otra. La mitad. La mitad. ¿Y esa mitad cómo se llama? El lado ancho, no por el lado ¿Esa ancho. mitad cómo se llama? Entonces sería aquí el Punto punto medio. Entonces por ese punto medio. Del lado y también ancho. tiene que también del otro lado también punto medio porque tiene que coincidir ese doblez que aparece allí. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces, nosotros hicimos investigación y miramos todo esto diseño ya hace un tiempito y pudimos ver diferentes patrones de medida, de longitud, de unidades de medida, como la puntada y la vuelta. La puntada y la vuelta son unidades de medida claves allí para presentar. Entonces vimos que este tipo de objetos no es solamente una cuestión ornamental. Aquí hay un diseño que tiene una lógica, hay un lenguaje, hay una cosmovisión, hay una cosmogonía y una cosmología, el que tiene que ver con lo simbólico, lo ritual, el orden, que la mujer es quien participa en esto, que la mochila tiene unas connotaciones de carácter social, dependiendo cómo sea, si es de un solo color, quién la tiene, etc. Para qué sirve, si es para cargar niños, si es para cargar bastimento, plátano, yuca, etc. Tiene una técnica, hay unas tecnologías allí involucradas que han venido cambiando, hay un proceso de culturización también, porque la oveja no es una materia prima tradicional. La materia prima tradicional es el algodón y el fique que se trae del maguey, que se tinturaba con algunas cortezas de árboles, pero la misión capuchina llevó ovejas a la sierra y pues se trajeron esta cosa. Creo que este es el último, el jugar. Pero jugar básicamente tiene unas características que quiero mostrárselas por aquí, que tienen que ver con los juegos, los tipos de juegos que hay. Y cómo cada uno de estos juegos genera sus propias reglas y su propio orden y su propia forma de vincular a las personas por medio del razonamiento lógico. En algunos casos, por ejemplo, muchos juegos, el razonamiento lógico apunta al tema del engaño. Nosotros aspiramos que mañana la selección Colombia engañe mucho a los peruanos, porque imagínense jugar así: lleva el 1, se la pasa al 3, 7 la recibe. No, eso sería la cosa más extraña y aburridora que podría darse. Pero el juego del fútbol
el crack Messi es una persona que sabe muy bien engañar. Y eso precisamente el juego no lo tiene, pero no es un engaño a partir del azar. Todo el mundo es capaz de explicar. Y explicar es una actividad universal para el desarrollo cultural, social, y tiene que saberlo hacer. Cuando el papá de uno le decía por allá a cierta edad, ¿dónde estabas? ¿Sí? Tiene que organizar muy bien ese discurso. ¿Por qué? Porque su papá tiene un radar buscando la contradicción, buscando muchas cosas dentro de ese discurso que hacen que, por ejemplo, no esté bien organizado. Entonces aquí, esta diapositiva quería llegar rápidamente. ¿Cuál es la apuesta didáctica del programa etnomatemático? Y aquí les voy a mostrar ya ejemplos muy concretos, no de cómo desarrollar la clase. Vuelvo a insistir, no me siento capaz de decirles cómo hacerlo, sino quiero mostrarles cómo lo hemos venido haciendo nosotros en nuestro contexto. Entonces, la relación entre didáctica y el programa etnomatemática es la siguiente. Una educación matemática que compara la matemática académica con la etnomatemática. Cuando tienen un lenguaje de familia similar sobre un tema en concreto del currículo. Entonces, si usted escogió sistema métrico, el texto escolar tiene unas unidades de medida. Pregúntele a los estudiantes qué otras unidades de medidas hay en su región. Pero usted también, como actor perteneciente a ese contexto, indaga. Y la riqueza que se va a dar es significativa. Pero además de eso, permítale a los estudiantes que sean ellos quienes comparen. No entre usted a comparar. Una cuarta. Usted puede decir un decímetro, etcétera, lo que quiera, pero que sean ellos los que entren a comparar. Que busquen las relaciones, que busquen las similitudes, que busquen las diferencias. Los estudiantes. Pero el profesor tiene el control didáctico de la actividad. El control didáctico en el sentido, de procurar de que los estudiantes analicen, piensen sobre esa actividad, de ir colocando estímulos, etcétera, frente a la actividad que está haciendo. Ejemplos de nuestras investigaciones: con objetos arqueológicos y formación inicial de maestros de matemáticas. Tuvimos la oportunidad de ir a un museo, como hay muchos museos aquí en Colombia, y vimos unos patrones geométricos en esas tazas, en esos vasos ceremoniales. Y decidimos llamar esto movimientos y transformaciones en el círculo. Y le dimos una relación con los movimientos y las transformaciones en el plano. Como parece de simetría, de reflexión, de traslación, que ustedes pueden ver también en sus textos escolares. Y allí pues ven a los estudiantes trabajando en esta parte. Estos fueron diseños que aparecen aquí arriba, específicamente, con vendedores informales en el mercado, en las calles, tenderos, estudiantes de octavo, como han escrito, noveno y 11, con estudiantes y profesores de licenciatura en matemáticas y matemáticas. Aquí hubo una conclusión increíble. Cuando nos vamos al cálculo mental, prácticamente ya la gente parece ser de que no sabe calcular mentalmente. A veces hay casos sorprendentes, y creo que en algunos casos lo hacen es por el temor de que no se vayan a engañar y al final cuando cierren caja le toca colocar la plata de más. De unos vueltos, por ejemplo, de 2.000 pesos, o de un billete de 5.000 o de 10.000, y se usa la calculadora. Hay personas que es imposible poder hacer esos cálculos sin objetos manipulativos, el celular, la calculadora, etc. Entonces el cálculo mental está en crisis.
y nos dimos cuenta de algo muy particular. Cuando se obliga a la persona, hace cálculos mentales. Y cuando lo hace, todos indistintamente de su grado de escolaridad tienden a pensar igual. Pudimos comprobar cómo un doctor, una persona con título de doctor en matemáticas, hizo los mismos cálculos mentales que un vendedor de butifarra. El cálculo mental. Eso es parte de nuestra apropiación social. Y yo lo invito a buscar un autor que se llama Bernardo Gómez. Vean las experiencias que él tiene en España con estudiantes de primaria y de principios de años de secundaria. Bernardo Gómez. Entonces, nos fuimos a las calles, nos fuimos a los colegios, estuvimos con los muchachos y comenzamos a preguntarle, bueno, ¿tú cómo harías esta actividad? ¿Cómo calcularías esto? Y es increíble, mire, tenemos videos que nosotros colocamos así como está ya el compañero con la cámara, tenemos videos de cómo los estudiantes, a pesar de que ni estaban colocando siquiera el nombre en el formato, hacían esto. ¿Estaban aquí así? Y de repente por acá acaban la ¿sí? Y no era necesario. No era necesario. Usted libra al estudiante de una evaluación y él es más espontáneo. Es más recursivo. Pero ahí no era necesario. Y entonces ahí operó otra cosa. Y era la necesidad de dar una respuesta. En este mapeo aritmético que hicimos en el municipio de La Paz, Cesar, pudimos identificar varios oficios en este sector de La Paz. Y ese sector, como usted lo ven allí, cada uno de estos triangulitos representa una actividad. Y esa actividad tiene incorporada una aritmética. Y pudimos darnos cuenta a partir de qué rango de edad los niños comienzan a vincularse con algunas de esas actividades. Porque hay una frase de mucho cuidado: la matemática tiene sentido si se vincula con la realidad. Pero hay que ver con cuál realidad. Los textos escolares no traen la realidad. Los textos escolares son un referente. Son un referente. Le corresponde al profesor identificar la realidad. Le corresponde al profesor identificar la realidad. ¿Y a cuál de esas actividades el niño se vincula? Fundamentalmente a sus juegos. Pero comienza a interactuar después, a medida que va avanzando en su edad, con otras. Por ejemplo, los niños hasta cierto rango de edad no conocen el algoritmo del complemento. El año pasado, si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir también al coro educativo, yo pegué un grito cuando estuvimos allá por allá, ¿verdad? ¿Tú estuviste allí? Yo pegué un grito. Yo dije, no hay una sola matemática. Pero además de eso, no solamente hay 4 operaciones básicas de la aritmética. Yo vine y saqué una C y la pegué ahí en la pared. Más, menos, por, entre, y puse una C. Porque hay un complemento, hay una operación aritmética bien interesante. Que algunos dicen, eso es otra forma de restar. Yo dije, no, por una sencilla razón. Usted la resta, ve lo siguiente: 10 menos 8 igual 2. Y aquí hay un minuendo, hay un sustraendo y hay una diferencia. Si alguno de esos no existe, esa operación no puede ser esta misma. Entonces usted va al mercado y paga una libra de queso de 6.500 pesos con un billete de 50.000, completa como 500 para 7, 3, 20, 10 y 10. Pregúntenle a esa persona cuánto me tenías que dar. No sabe, pero el algoritmo, ese procedimiento es tan confiable para él como para mí que queda claro. Cuando le preguntamos a las personas cuánto tenías que darnos, decían lo siguiente: ¿cuánto tenías? Pero la versión era quitarnos lo que nos había dado. Cuando te pagas con un billete y
gobierno tiene que darle moneda, entonces dame tanto y para darle tanto. Por ejemplo. Sí. Entonces fíjense lo que dice ya el profe. Encontramos una serie de algoritmos en las calles increíbles, muy potentes, pero otra cosa, los estudiantes que decían que no podían calcular mentalmente, también llegaron a ellos. Hay algo aquí en nuestra mente que está en estos momentos como oculto por la tecnología, pero cuando le brindamos condiciones didácticas a los estudiantes, la sacan y coincide con los demás. Con carboneros artesanales y estudiantes de 11º grado, nos fuimos a 2 fincas por Galapa y vimos cómo hacían estos hornos. Uno de estos señores abuelos de uno de mis estudiantes, y después nos fuimos al colegio de Galapa y trabajamos con ellos el tema de superficie, el tema de circunferencia, de sectores circulares, de esfera, etcétera, con ellos. Mirábamos lo que pasaba aquí y lo que pasaba acá. Con pescadores artesanales de viento y marea, Pacífico colombiano y pesca con cometa, Caribe colombiano, 2 sistemas, etc. Fíjese esto. Todo lo que vimos allí. Hubo un diálogo bien interesante entre un pescador y yo, allá a la orilla de Buenaventura, de la Bocana. Le pregunté, ¿qué tan lejos has llegado tú? Y él me dijo, a 30 brazas. Y yo le pregunté, ¿qué es una braza? Me dijo, una braza es esto. Y yo le dije, ¿y cuánto mide eso? Me dijo, depende. Si es un pescador alto o grande, mide tanto. Pero si es un pescador tanto, puede ser 1,5 metros o 2 metros. ¿Sí? No están las cámaras, por eso que se Entonces, decía, depende, porque si es un pescador alto, la brasa puede ser 2 metros. Si es un pescador pequeño, 1,5. Entonces ese tenía su referencia para determinar lo siguiente. Entonces yo vine, con mi lógica, lo que hice fue lo siguiente. Tú lo más lejos que has llegado es a 30 brazas. Multipliqué inmediatamente 30 por 2 y me dio 60 metros. Entonces yo le dije, o sea que tú lo que más lejos has llegado es de aquí a 60 metros, como por allá. Me dijo, no, lo más lejos que yo he llegado es a una profundidad de 30 brazas. Entonces, ¿qué es eso? Otra forma de tener un concepto con respecto a la distancia. Para ellos no es lineal como nosotros, va del punto A al punto B. Hay otras dimensiones a considerar. El punto de referencia de la orilla que me indica una profundidad. El sondeo que yo hago por medio de la sonda y cuando pego allá, identifico cuántas brazas hay de profundidad. Yo dejo caer una piolita allí, una pesa, una piedra, un pedazo de hierro, cuando toca eso se siente y ellos comienzan a hacer esto. Comienzan a sacar la cuerda, el nylon. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a esa profundidad. Y entonces le permite a ellos codificar el mar. Y la pregunta es si la educación matemática en la costa Caribe y en la costa Pacífica no puede dar también cuenta de eso. Por eso me queda muy difícil decir, esta es la clase maestra para una región uniforme. Porque creo que un poco, que mire que, por ejemplo, yo en geometría en 7º lo estoy aplicando, pero vamos, las mismas personas nos están enseñando a hacer todos los instrumentos de pesca. Sí, entonces ahí estamos viendo todas las figuras geométricas, pero con los instrumentos de pesca de la región. Sí, tenemos invitados a las personas que llegan, estamos empezando a hacer chinchorro, todos los instrumentos de pesca regional de nosotros. Aplicamos geometría, aplicamos precisión, valoramos los saberes ancestrales que estamos en eso en geometría, a la vez que los muchachos pasan divertidos, porque el abuelo de ellos es el que va a hacer la clase, es el que nos va a explicar, es el que nos va a enseñar, y de ahí terminamos todos con una pequeña, por decirlo, atarraya, entonces nos vamos todos. La matemática ha llegado a la mente de sí, miren, esto me parece a mí increíble porque hemos coincidido metodológicamente en lo mismo. Nosotros llevamos pescadores a las clases, que sean ellos los que expliquen, que sean los carboneros que expliquen su conocimiento que se ha venido construyendo a través de una experiencia. Ese diálogo de saber es supremamente interesante. Por eso los textos escolares, vuelvo a insistir,
son un referente, pero cada uno de nosotros tiene la libertad para buscar dentro de nuestros contextos otras formas de pensar matemáticamente. Entonces aquí hay un primer aparejo que aparece, así que se pesca en bocas de ceniza con cometas, ¿sí? Cosa que de pronto no se puede hacer mucho en el Pacífico, de pronto siguen algunas partecitas, pero comienza a llover y se le va la cometa al mar. Pero en la costa caribe pasa eso. Aquí hay un aparejo que está en función de la brazada. Si ustedes se dan cuenta, todas las brazadas que hay para poder armar ese aparejo. Pero también hay una más compleja todavía, y la que tiene que ver con la elaboración de estas cometas. Estas cometas que están en función de dos varillas, ¿sí? La principal y la del medio, están medidas precisamente con la cuarta, con el geme y con los dedos. Y dependiendo la estación del año, la intensidad del viento, se construye o se eleva una cometa. Hay cometas mucho más pequeñas con esto, y se pueden coger perfectamente 8 peces de buen tamaño. Pero hay otras grandotas así, porque en determinadas épocas el viento parece como un leve suspiro. Pero necesitan esta gente una estrategia, y esa estrategia es ponerle mayor resistencia a esa presión del viento por medio de una superficie. ¿Por qué aparece esto aquí? Señor Omar fumando, que pasaba aquí el cigarrillo. Pero era para quitarle presión, o si no le iba a reventar todo su aparejo. Entonces esto, él nota que hay mucha presión, y entonces viene, baja la cometa con el cigarrillo, y ustedes sabrán muy bien ya que la resistencia es mínima. Muy bien. Entonces fíjense todo lo que hemos podido hacer allá, y nos fuimos con los estudiantes. La clase de matemática no tiene por qué ser en la jaula de clase. Podemos salir, es un riesgo. A veces los muchachos, de pronto uno le da por tirarse al mar y todas las cosas es muy complicado, pero podemos atrevernos a hacer otras cosas, procurando que los estudiantes conozcan otras formas de pensar matemáticamente. Este es un sistema que, por ejemplo, nos dimos cuenta cómo el dedo del pescador llegaba a estar relacionado con la luna, con las fases de la luna. ¿Por qué? Porque si es una cometa que tiene una varilla principal de 1/4, 1 y 2 dedos, esa medida se utiliza para un determinado tipo de viento, y ese viento está relacionado con un periodo en el año, y eso a su vez hay un periodo de la luna, una fase de la luna. Con artesanos de Usiacurí y estudiantes de 11º grado. Pues nos fuimos también allá con los artesanos. Esta gente, por ejemplo, que está usando aquí con su cámara y su cosa, ellos manejan otro espacio distinto a nosotros. ¿Sí? Se mueven con una facilidad y saben cuál puede ser el punto más estratégico para la luz, el ángulo y tal. Entonces puede haber una persona que le dice, mejor colócate allá, mira, recoge esta información acá. No, nosotros los profesores estamos aquí solamente en este teatro que tenemos aquí en esta parte. Entonces miramos eso, y esto es, digamos, a lo que nosotros nos dedicamos. Y me quedan 19 minutos. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Construcción de Azoteas Geométricas. Esa construcción de azoteas, como no tenemos un lugar en el colegio para hacerlo, entonces cada estudiante debe hacer la azotea con la ayuda de su padre en su casa. Los padres siempre hacen las azoteas, pero no saben que esas construcciones que yo hace son figuras geométricas. Entonces, ¿qué es lo que hace? El padre de familia lo hace. El niño le explica al papá qué figura es, qué perímetro tiene, qué área tiene y cuánto es de las frutas alimenticias o de las plantas alimenticias pueden sembrar allí. Y me ha dado mucho resultado en geometría en cuanto a esos temas, lo que es perímetro y área. Siempre utilizamos esa estrategia de construir las azoteas y nos da resultados. Y a la vez transversalizamos con biología, porque hacemos la parte de geometría con esos temas, y también la parte de la biología empieza a decir que si las plantas, esas plantas son para medicina, puede ser comestible, entonces es una transversalización con las áreas. Entonces fíjense que recuerdo la inquietud de la profe. Hay una presión, hay una tensión. Incorporamos todas esas formas de pensar, de hacer, de comunicar, de las comunidades de práctica, las etnomatemáticas, etc.
Pero llega el IFES. Pero llega el IFES. Con las pruebas a ver. Nada de azotea ni de. Nada de. Chao, eso parece romántico. Pero aquí vamos a evaluar de esta manera. Pero la. Pero cuando ellos ya vienen de allá de sus casas y por ejemplo y venimos a la parte del IFE. Oye, espera. Grabe esto lo que va a decir. Nosotros las preguntas las contextualizamos al IFE. Por ejemplo, les ponemos una azotea, le dibujamos la azotea y le decimos, háganos el área de esa azotea. Y le ponemos sus opciones, preguntas múltiples respuestas, y ellos hacen el proceso, lo mismo que hicieron en su casa, lo pueden hacer, y nos ha dado resultados. Ya. Es la competencia matemática de hacer a partir de cualquier ejercicio. Escribe ahí en el acta, la profesora Nancy, que el profesora Roca, eso no. Miren que nosotros teníamos, nuestro colegio está en muy malas condiciones de infraestructura. Entonces yo los puse a ellos, estábamos viendo los poliedros, les dije que me hicieran una maqueta utilizando los poliedros de la institución que ellos querían. Y me tenían que explicar por qué utilizaron esos poliedros, cuál era el volumen, todo. Y los chicos, la clase fue tan enriquecedora que yo no tenía que decirle a los chicos. Me quedaba callada simplemente viéndoles la maqueta y explicándome cada uno de esos poliedros y por qué lo hacían por qué querían esa institución y por qué utilizaban esos poliedros. Y fue tan enriquecedora la clase que yo después decía, no, yo no me voy a matar más haciendo clases por tablero. Yo me trasnocho buscando una estrategia de modo de que rápidamente los chicos jugando tengan el concepto claro. Y me ha dado muchos resultados. Si no nos estuvieran filmando, yo diría muerte a Baldor. Muerte a Baldor. ¿Por qué? Porque esa apuesta pedagógica que hay allí de algebrizar la matemática, pues con toda razón el estudiante tiene cierta licencia para envenenar al profesor de matemáticas. No, porque es una matemática que no se vincula a su contexto, no se vincula a su realidad. Puede ser seguramente necesario en algún momento pero conocer. No se vinculaba antes, pero ahora como los educadores hemos compulsado, y por ejemplo en el caso de Chocó somos educadores étnicos, pues, por ende todos los proyectos de nosotros tienen que ser enfocados a lo étnico. ¿Sí? Entonces eso nos ha permitido de ir más a valorar todo lo de nosotros y sacarle provecho a lo académico, eso sí, teniendo en cuenta, como dice Nancy, que lo tenemos que transversalizar y convertirlo en pruebas IFES. Yo todavía encuentro tableritos por allí. No, pero es que mira, si un estudio, los tableros deben ir. Sí, no, me refiero al contenido que se moviliza en los tableros. Es que debe ir. Y el pase también. Lo que no debe ir es copie, pero lo que sí tiene que haber es la aplicabilidad, porque usted cómo va a valorar lo suyo si no ve que lo suyo es importante. ¿Sí? Bueno, espere un momentito, mire lo que acaba de decir allí, que tiene que haber la aplicabilidad. Por lo general, cuando nosotros decimos la aplicabilidad, pensamos en una dirección. La dirección de partir de los contenidos del texto hacia la relevancia. Invitación es lo contrario. Nosotros tenemos que partir de la realidad que vivimos y meterla allá. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué más le puedo decir yo? Vamos a resolver la tareita desde que se colocó al principio. No, pero yo quiero agregarles una cosa que me parece absolutamente valiosa y es como la identificación que tenemos ya de la matemática en el nuevo contexto escolar, porque siempre partíamos era solamente de lo abstracto, identificar el número o lo que fuera, el valor, y no de recoger la posibilidad que yo tengo de la utilización de material concreto o del contexto inmediato que me circunda para a partir de eso tener un pretexto para volverlo a lo abstracto. Pero además de eso es la riqueza y el descubrir que no solamente yo lo puedo transversalizar con biología, sino que necesariamente matemática y lenguaje tienen un matrimonio absolutamente indisoluble, porque yo tengo que ser capaz de argumentar, y al argumentar yo tengo que tener la capacidad mental
de elaborar, construir ideas, verbalizarlas, hacer todo un proceso mental que me hace a mí que yo verbalice la matemática, argumente a partir de lo que estoy aprendiendo y de lo que estoy haciendo. Es decir, con esto encontramos que matemática y lenguaje están estructurando todo un montaje de conocimiento en el que yo puedo perfectamente articular todo y volver al plan de estudios una propuesta absolutamente diferente en la institución y me hace cambiar la práctica y la concepción de aulas. Bueno, la vida es corta y necesitamos avanzar en esto. Vamos a hacer una cosa. Ahora sí, ¿cuál fue tu método? Sí, se la entrevista. Listo, perfecto. A ver, una estrategia, rapidito aquí. A ver. Yo tracé una línea y como que juntara los pedazos paralelos. Entonces, después toca coger y medir las distancias que hay bajo la curva. ¿Con qué lo vas a medir? Sobre la curva. ¿Con qué lo voy a medir? Pues a esta hora que no tengo. El problema es que ya la matemática hizo un efecto y de pronto la pregunta ya está viciada, ¿cierto? Pero ¿cómo me dirías? De pronto sería mejor ¿cómo me dirías? Que línea recta sería más rápido que curvas. ¿Cómo así? Entonces sería que de tantas curvas que hay ahí podrían haber 3 curvas, de esas 3 curvas se podría sacar una línea recta. Tendrías que mostrarme para ver qué estás pensando allí. Yo entiendo que sería como que medir las curvas y luego de esas curvas al medir esas curvas, los 2 puntos, acá en la parte de la línea curva sería mayor, es lo que le entiendo. ¿Y cómo van ustedes a estirar la tierra? No, eso no. O sea, eso es tenemos un terreno, ¿cierto? Tenemos un terreno que yo les dije al principio. Creo que Adrián llegó después, ¿verdad? Sí. Pero entonces, Adrián, la cuestión es que tenemos un terreno como este. Y necesitamos ubicar 2 puntos aquí arriba, de tal forma que al ser interceptado por una recta, pues entonces se forme una horizontal. Utilizando el tema del contexto y la matemática que... No, ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo lo haría usted? Es que ya me va a pensar. No. Es que si yo lo hago con la pesca de cometa, con cometa en allá, perfectamente me cabe aquí el ejemplo. Pero si yo lo voy a hacer en una montaña aquí en el eje cafetero para sembrar café, entonces yo tiendo una estaca y tiendo un hilo de una estaca a la otra para saber por dónde debo tirar la siembra del café. Y ahí ya tengo mi línea. ¿Y cómo sabes tú que está formándose ese ángulo de 180 grados con respecto a un horizontal que está debajo de la tierra? Porque esa la tengo sobre la medida de las estacas, que es el grado y el hilo que tiene entre una y otra. ¿Y cómo sabes tú que allá en ese punto donde colocaste la primera estaca no está en un montículo un poquito más alto o bajo con respecto a aquí? A los jímetros. Podemos utilizar un instrumento que lo hacen los alpines. Unas mangueritas. Una manguera que me mida si estamos al mismo nivel. Rafa estaba hablando conmigo antes de entrar allá y me vio mi mochila y se dio cuenta de que era de nivel. Bien, no, pero este instrumento, yo lo invitaría a ustedes. Yo tengo un poco de juguete. Los albañiles, ustedes allí. Y tampoco estoy promocionando de alguna empresa. Pero miren esto, esta burbujita. Tenemos aquel nivel. Te dan cuenta que también tenemos esto. Y entonces fíjense que este nivel tiene 3 posiciones distintas. Miren la burbuja aquí, miren la otra burbuja acá, miren la otra burbuja acá. ¿Sí? Pero también yo puedo recurrir a esto.
A veces uno dice, no, que no hay plata. Bueno, este cuesta 500 pesos. Pero también ustedes lo pueden inventar. Con esta manguera de nivel, la utilizan mucho los albañiles que tienen una manera empírica de medir que le queden nivelados los de pronto un... Y fíjate lo que hacen ellos. No le llené agua porque esto me iba a formar un reguero aquí tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero trasladar este punto, este primer punto que está aquí. Usted se puede imaginar la expectativa de los estudiantes cuando ustedes como profesor saquen esto. Sacan esto y llama aquí a cómo se va a involucrar y aunque hay que exista un padre de familia que sea albañil. Entonces tengo esto aquí y tengo allá con José, Joaquín, William. Le digo yo a William aquí, lamentablemente estamos haciendo una cosa esterilizada aquí porque no le eché agua. Pero cuando yo marco aquí, yo quiero trasladar esa medida allá. Yo comienzo a hacer esto. Y me comienza a decir Joaquín, más arriba, más abajo, ¡ay! Dependiendo de la distancia que estén. Ahora, ¿qué es lo interesante? No es de jugar y de subir y bajar una burbujita como le dicen los albañiles. Es qué es lo que está pasando aquí. Y pongan a trabajar a sus estudiantes de esa manera. Luego marcan ese punto y viene y entra este. Es una verdad que. ¿Cómo se llama este? No, la plumada es otro que no quise sacar. Él dice que tuvo que crecer. Pero esta es la simba. Y la siembra líneas rectas. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Y esto es un instrumento totalmente artesanal. Y lo voy sacando, pero no creo que tiene un tinte tan poderoso. Entonces yo le digo allá a Joaquín. Entonces William se va para allá. William puede agarrar, colocar un clavo allá donde marcamos ya. Porque nosotros necesitamos visibilizar eso sobre una superficie. Y esta superficie es tan fundamental, por ejemplo, para que no se nos caiga la placa del segundo piso. Y entonces yo vengo y tensiono aquí. Yo lo estoy tensionando, y viene alguien, y esto ya está tan tenso, yo lo voy a soltar porque me da. No, a esta mano. Y llega, lo amarramos, y viene alguien, jala aquí por el centro, suelta, ¡pam! Y pega en la pared. Ha quedado una línea que corresponde a las condiciones que hemos pedido allí. Esa línea nos va a permitir a nosotros poder establecer un piso plano, un planchón plano, una casa donde no vamos a tener riesgo de que se nos va a caer, etc. Y en fin, tendrá el nivel posteriormente, pero usted puede recrear eso. O sea, todas esas prácticas. Por ejemplo, si en su municipio hay artesanos de la palma de Iraca haciendo canastos o haciendo sombreros o en fin, usted puede recrear eso con cartulina, con flequitos de cartulina. Yo tuve la oportunidad de ir a Maputo, Mozambique, sur de África, al cuarto encuentro internacional de matemáticas. Y nos mostraron allá cómo ellos habían suplido esa situación con los estudiantes y de trabajar el entrecruce de ellas por medio de flequitos de cartulina. Hicieron un arquito y luego colocaron sus cartulinas y comenzaron entonces a entrecruzarlas y comenzaban a pedirle patrones geométricos que le generaran figuras de tal forma. Eso es otra manera. Mi invitación, vuelvo a insistir, es ver la realidad. Miren su realidad. Yo creo que si este mensaje llegó, ahora que comencemos a salir, nos vamos a dar cuenta de que la gente mueve los dedos, mueve el cuerpo, hace otras cosas, vamos a ver cosas en otras partes, en la elaboración incluso de jugos, en fin. Si no cumplí con las expectativas de la clase, yo les ofrezco disculpas por ello, pero la verdad es que no me veía organizar
yo sabía que aquí iba a llegar mucha gente de diferentes contextos socioculturales, que cada uno tiene su historia, su desarrollo que hay que respetar. Entonces simplemente si yo hubiese hecho una clase con la pesca de cometas como lo pudo haber hecho, pues ustedes se iban a quedar con el tema de la pesca, pero aquellas comunidades, por ejemplo, donde el mar no es, ni siquiera los estudiantes lo conocen. ¿Sí? Entonces, o sea, pude convencer a la plataforma. Coloca ahí la matemática de ah, qué bien, qué bien. Entonces yo voy a mandarle un correo. Ahí te colocaron ahí el nombre y el correo. Entonces yo voy a darme, ojalá hayan inscrito el correo de manera que ustedes sé que yo le mandé un correo y que el O no me parezca un 0 y que la B parezca un 6. Bueno, eso, ojalá lo hayan inscrito muy bien. Si no tengo dudas, yo escribiré hasta 3 correos y bueno, ahí queda el contacto que seguramente podemos intercambiar. Por hecho, haciendo esto, ¿se conoce alguna otra investigación, otra cosa que se vea? Yo hace tiempo estoy en la página, pero yo ya he conocido antes el trabajo con Diana, la profesora Diana, también hemos trabajado. En esa página, cuando uno se inscribe, le mandan muchos artículos que ellos publican, inclusive ustedes también pueden enviar publicaciones que los maestros ya tienen, experiencias muy interesantes. Entonces ellos evalúan el artículo que uno escribe y se lo publican también. Entonces también participar en esa red de forma muy activa y con las experiencias que tenemos los estudiantes. Entonces, mire, son 2 opciones. Usted pueden enviar su experiencia escrita y organizadita y se coloca allí en el repositorio de la red. Ya queda con un material de consulta universal que lo pueden consultar todas aquellas personas que puedan leer en español. Y lo otro es que si desean ya publicarlo en la revista, pues mirar cuáles son las normas para la publicación de artículos de investigación. Eso se envía para el evaluador y los evaluadores dan un consejo. Lo aprueben o no lo aprueben, en ambos casos hay riqueza. ¿Por qué? Porque llega una evaluación muy detallada por parte de otras personas que están haciendo investigaciones o han hecho investigaciones similares y pueden enriquecer. Entonces, como dicen en Pacífico, eso es lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias. Teoría, pero acá desde la experiencia de cada maestro hay cosas muy valiosas que estoy seguro pueden llegar a retroalimentar este trabajo. Entonces, en ese sentido, de pronto, desde la planeación del taller, es rico que lo tengan. Sí, gracias, estaba planeado para 20 minutos, pero creo que nos extendimos. Pero en general, el tiempo del taller es corto. Sí, además porque es la experiencia ya de todo el país. Lo contemplamos incluso en la organización, pues es que hacer un espacio más largo implicaba que los maestros estuvieran acá, se perdía la posibilidad de estar en otros espacios. Planificamos